Hola, colega, espero que se encuentren muy bien. Por acá les habla Rosa Castillo. Un gusto tenerles nuevamente en este espacio donde estaremos desarrollando la segunda clase del curso Técnicas e Instrumentos de Trabajo Social para atender ya sea comunidades, grupos o individuos. Desde ya, váyase presentando en el chat nombre y apellido y desde qué parte del mundo nos está acompañando. También aprovecho la oportunidad para recomendarles que se suscriban al canal, activen la campanita porque todas las semanas estamos compartiendo formaciones en este espacio en función de que usted pueda mejorar su quehacer profesional, sea cual sea el área en el que se desarrolle. Sin más preámbulos, vamos a iniciar la jornada de hoy llena de muchísimas recomendaciones para usted. Saludos a todos ustedes desde un rinconcito de mi amada Venezuela. Soy la directora académica de Fundabric y bueno, el día de hoy voy a ser su facilitadora en el curso de técnicas e instrumentos de trabajo social, porque vamos a estar trabajando las técnicas e instrumentos que se pueden aplicar dependiendo el enfoque. Como regularmente saben, al momento de intervenir como profesionales en trabajo social ante una situación, podemos hacerlo desde 3 enfoques. El trabajo social con caso o individual, como lo conocen algunos, el trabajo social con grupos y el trabajo social con o en comunidades. Al momento de atender estos enfoques o de desarrollarnos en alguno de estos enfoques, es importante entender que hay ciertas técnicas y las vamos a estar viendo incluso repetidas en algunas de nuestras clases, pero hay ciertas técnicas que están presentes, sin importar en cuál abordaje estemos o cuál caso estemos atendiendo, están presentes. En el caso de la técnica de la entrevista, solemos usarla en los diferentes enfoques. Y en el caso de la visita domiciliaria también suele usarse dependiendo de la situación en el caso de atender algún grupo y en las comunidades. Entonces hay ciertas técnicas que, digamos, se reconocen como las principales al momento de desarrollar una intervención profesional. Y hay otras un poco más específicas, adecuadas a el tipo de caso que estemos atendiendo. Entonces, el día de hoy específicamente, vamos a estar hablando de las técnicas e instrumentos de trabajo social, con caso o individual. Me presento, ahí está mi Instagram para quienes deseen conocer un poco más de mi trabajo. Vamos a iniciar entonces. Como les decía, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la intervención con individuos o de caso, trabajo social de caso para algunos países o trabajo social individual para otros. Sin importar cuál sea el término que usemos, al momento de hacer una intervención con individuos, hay ciertos principios, podríamos decir, fundamentales para desarrollar una intervención. El día de hoy, bueno, ahí se los tengo mencionados. Si usted conoce alguno, puede profundizar. Claramente, espero que sea muy nutritiva, espero que sea de gran valor para su propia experiencia y conocimiento. Entonces, en el caso de la metodología de intervención individual, se utiliza en el campo de trabajo social para brindar apoyo y soluciones a personas, a individuos. Esto es para enfrentar diferentes desafíos o dificultades de la vida en general y puede ser atendido en diferentes facetas o diferentes etapas de la vida del individuo. En el caso de este abordaje se centra muchísimo en el análisis y la intervención del ser humano, de la persona. Tenemos como objetivo, de una manera como más genérica, comprender las necesidades y circunstancias que está pasando esa persona para brindarles las estrategias y apoyo necesario para así poder superar por sus propios medios dichas dificultades. Entonces, en el caso de los principios fundamentales, como lo pueden visualizar ahí, tenemos en primera instancia la individualización, que reconoce el hecho de que cada individuo, cada ser humano es único y tiene necesidades y circunstancias particulares. Pueden asemejarse ciertas circunstancias que pasamos en el día a día, pero no quiere decir que sean iguales ni que las vivamos de la misma forma. Todos los seres humanos somos únicos. Entonces, el trabajo social de caso se enfoca en comprender y abordar las necesidades específicas de la persona que se está atendiendo, a la que le estamos dando atención profesional. Otro de los principios fundamentales de intervención con individuos es el empoderamiento, y básicamente busca fortalecer en las personas en las que tenemos incidencia como profesionales en trabajo social. ¿De qué forma? Bueno, brindándoles herramientas y habilidades necesarias
para superar la dificultad que esté viviendo. Recuerden que nosotros no le vamos a solucionar la vida a nadie. Sería muy irreal. A veces ni siquiera podemos con nuestras propias circunstancias, por no decir la palabra coloquial que dicen que no puedo ni con mi vida y voy a estar solucionando la vida del otro. No, no es la intención del trabajador social. Somos seres humanos, sentimos, padecemos y lo que buscamos es brindar herramientas a otra persona, herramientas que hemos adquirido por nuestro crecimiento profesional en el campo y teóricamente, a fin de que esta persona, este usuario, pueda aplicarlas a su propia realidad y salir por sus propios medios de la situación que está pasando. Otro de los principios que están ahí, ¿verdad? Es que es el enfoque holístico. Y esto me recuerda mucho a una colega que me hablaba y estoy completamente de acuerdo con ella, que el trabajador social, en el momento de atender grupo, comunidad o individuo, realmente tiene un enfoque holístico, porque no solamente trabajas en el grupo, en la comunidad, en el individuo, no. De una u otra manera estás desarrollando los 3 enfoques en el caso que estés atendiendo, ya sea porque en la comunidad hay estamos atendiendo por ejemplo, los niños de la comunidad y para poder atender a los niños de la comunidad terminamos atendiendo también los grupos familiares. Resulta que ahí estamos haciendo un trabajo social con grupos o una intervención a grupos y de una u otra manera vemos que hay ciertos niños que están en una situación un poco más compleja y requieren mayor atención. Entonces ahí estamos atendiendo, haciendo un trabajo social de caso o individual. Es decir, de manera general, podemos estar atendiendo un caso y podemos desarrollarle ciertas estrategias para atender grupo, comunidad o individuo. Pero de manera general hacemos siempre o procuramos siempre tener un enfoque holístico, ya que aparte existen diversos factores que nos obligan a poder visualizar el entorno en general, la familia, en caso de trabajo social con un usuario, ¿verdad? Es decir, trabajo social individual, que es lo que ahorita estamos trabajando. No solamente nos enfocamos en el individuo, sino que también tenemos que atender a la familia, tenemos que ver su lado social, su lado económico, ¿por qué no? Su situación laboral. Abordamos otros aspectos y siempre tenemos esa visión integral. Lo otro de los principios que menciona es la ética y los valores. El trabajo social de caso se rige por un marco ético. De hecho, toda nuestra intervención en diferentes situaciones se rige por ciertos principios y valores que nos condicionan como profesionales y que nos permiten mantener la visión de esta carrera. Entre ellos, obviamente, respeto por la dignidad humana y la equidad. Por ahí tenemos también en el proceso ya de trabajo social ciertas etapas, que es la etapa de la evaluación, la planificación, la intervención y el seguimiento. Estamos hablando específicamente ya de las etapas de la evaluación, la planificación, la intervención y el seguimiento, porque la metodología de atención a individuos indica que este es el procedimiento regular para poder dar la atención a un caso. Cuando hablamos de evaluación aquí arriba, hablamos específicamente del proceso de diagnóstico que se hace y ahí entra muchísimo, están muy forjados, digamos, son la base estos principios fundamentales. Antes de avanzar, quisiera hablarles un poco de estudio social de caso, que regularmente es el producto de nuestro abordaje a un usuario o usuaria. ¿Qué hacemos en el estudio social de caso? Obviamente no les voy a dar una clase completa de esto porque esto es algo muy profundo. Sin embargo, les puedo decir que de manera general, la intencionalidad del estudio social de caso es recopilar información integral de la persona y su grupo familiar con el objetivo de comprender a detalle su situación, las circunstancias, las necesidades, incluyendo también esos recursos que dispone para poder integrar con las herramientas que les vamos a proporcionar o que les vamos a orientar en pro a salir de esa situación que le aqueja. El estudio social de caso se basa en el análisis de diferentes aspectos, como ya lo hemos mencionado, ¿verdad? El contexto familiar, social, emocional, económico, entre otros. Y implica la recopilación a través de diferentes técnicas, entre ellas una de las más utilizadas es la observación, la entrevista, incluso la revisión de documentos. Esta información es analizada, recopilada para poder tener un veredicto. No es la palabra correcta, no es veredicto, pero poder tener ya la opinión profesional con bases. Aquí les dejé
ciertas consideraciones al momento de desarrollar el estudio social de caso. ¿Por qué lo traigo a colación? Bueno, porque en el caso del estudio social de caso es, digamos, nuestra base al momento de trabajar con un usuario. Uno de los aspectos a considerar es que hay que fomentar siempre un enfoque integral al momento de desarrollar el estudio social de caso. Tenemos que tener en cuenta tantos aspectos subjetivos como los conceptuales del individuo. También hay que recopilar y analizar información que abarque antecedentes personales, relaciones familiares, condiciones económicas, culturales, incluso hasta factores ambientales. Han tenido experiencias de que hay ciertos factores ambientales que de una u otra manera influyen muchísimo en la situación que le aqueja al usuario, o incluso en mantenerlo en esa situación. Ser empático y mantener una sensibilidad cultural. Nosotros tenemos que siempre, en su mayoría, guiarnos por la objetividad, no hacer juicios de valor sin sustento sobre la situación del usuario o la usuaria. El desarrollar habilidades de comunicación efectiva, entre ellas la escucha activa, que es muy necesaria cuando estamos trabajando con casos. Y es importante mantener siempre la confidencialidad. Dicho esto, ya teniendo este preámbulo, entonces vamos a iniciar con las técnicas de trabajo social con individuos. Antes de empezar con el tema de las técnicas, me gustaría, ¿verdad?, hacer una base para iniciar nuestro tema. Las técnicas aplicadas a este proceso de intervención radican muchísimo en el usuario y su entorno, teniendo gran relevancia su interacción con grupos cercanos, entre ellos la familia, y en esta etapa se aplican ciertas estrategias para poder ahondar más y brindar una intervención efectiva. Es importante tener en cuenta qué es una técnica. Y aquí les dejé ciertas definiciones, ¿verdad? Podemos entender como técnicas el procedimiento específico que hace referencia a conocimientos, habilidades operativas que permiten el control de registro. Esto es muy específico al tema de registro. Pero por otro lado también tenemos otra definición que indica que las técnicas son un conjunto de procedimientos intangibles, es decir, son medios que sirven para obtener y clasificar la información. Las técnicas podemos decir que son eso, son los medios que utilizamos para poder obtener la información que requerimos. Incluso podemos decir que son las acciones que nos permiten desarrollar la intervención, mientras que los instrumentos son las herramientas tangibles que hacen posible la aplicación de estas técnicas. Ambos se van a complementar y son fundamentales para poder lograr una intervención profesional efectiva. Pero ahorita vamos a empezar a hablar de las técnicas. Iniciamos con la observación. Esta es una de las técnicas que le mencionaba que es muy necesaria para la intervención profesional en trabajo social. En el caso de la observación, es una técnica que implica la recolección de información a través de nuestro sentido de la vista. Tenemos dos tipos de observación, puede ser directa o indirecta. Sin embargo, tienen como intencionalidad ambos tipos recopilar información. En el caso de la observación directa es cuando somos parte del contexto que se está estudiando, y en el caso de la observación indirecta incluso pudiéramos anexar, o sea, cuando ya no somos parte de el espacio o de lo que se está observando, entonces nos dejamos incluso influenciar por alguna información de otras personas que sí tienen interacción directa con esto. Durante la observación, el trabajador social debe de prestar muchísima atención a los detalles y patrones, sobre todo de comportamiento, así incluso como las expresiones verbales y no verbales del usuario o la usuaria. De manera general, esta técnica proporciona muchísima información de diferentes aspectos del usuario o la usuaria y ayuda muchísimo a poder desarrollar, más que desarrollar, poder definir qué otras técnicas son más idóneas, si incluso al momento en que estamos trabajando debemos cambiar la estrategia. Aquí les dejo algunos elementos de la observación, ¿verdad? Y tenemos el sujeto observado, que es el caso incluso del grupo familiar, es decir, lo que estamos visualizando, en donde estamos enfocando nuestra atención como profesionales. Tenemos el objeto de observación, que regularmente es qué es lo que quiero descubrir a través de esta observación. La circunstancia de observación,
que es el entorno, los medios de observación y el cuerpo de conocimientos. Por otro lado, ¿verdad? Tenemos la visita domiciliaria. Esta es una técnica que implica la asistencia del profesional de trabajo social al hogar de la persona o familia para obtener comprensión más completa de su situación y necesidades. Durante la visita domiciliaria, el trabajador puede observar directamente el entorno físico, las condiciones de vida, incluso la dinámica familiar, los recursos disponibles. Además, también brinda la oportunidad de establecer una relación más cercana y de confianza con la persona o familia, hacer rapport. Y nos facilita muchísimo la comunicación y la identificación de necesidades o deseos. En el caso de la visita domiciliaria está muy entrelazada con la entrevista. Vamos a pasar por acá una propuesta metodológica de la visita domiciliaria. En primer punto deberíamos tener la determinación de como profesionales. El objetivo de la visita sería lo que le sigue. Luego viene la ejecución, la elaboración del informe, donde anexamos toda la información recopilada y las estrategias de acción luego de esta entrevista o esta visita. ¿Cuáles son las fases de la visita domiciliaria de manera general? Presentación, desarrollo y cierre. Ya el momento en que estamos desarrollando la visita, valga la redundancia. Y aquí también les voy a dejar unas recomendaciones para la preparación de la visita domiciliaria. Primero, hay que tener en cuenta el poder obtener el domicilio completo de la persona a entrevistar. Aquí me encantaría recomendarles que se asocien muchísimo, que se apoyen muchísimo de Google Maps. Nos va a permitir incluso, si está en relieve al momento en que usted está explorando la zona, visualizar alguna cosa en el ambiente, alguna situación que pueda ser de incomodidad o que pueda dificultar el traslado de profesional el momento de desarrollar la visita, que a veces incluso el usuario no lo menciona, o si nos mandan directamente de la institución en que estamos trabajando, a lo mejor ni siquiera lo detallan. Entonces, les recomiendo que se apoyen de esa herramienta. Luego sería solicitar teléfono de localización o contacto directo con la familia o el individuo que se vaya a atender. Otra de las recomendaciones es poder programar anticipadamente el medio de transporte. A veces contamos incluso que nosotros mismos como profesionales en trabajo social vamos a estar cubriendo ese tipo de gasto, y la realidad es que no podemos permitirnos eso. Tenemos que darnos el valor que requerimos. Yo tengo varias colegas que me decían, oye, Rosa, a veces nos entregamos tanto a un usuario, a un caso, que nos olvidamos nosotros mismos de que también somos seres humanos que sentimos y padecemos. Y ponemos en riesgo incluso nuestra propia integridad, nuestra propia seguridad. Entonces aquí es importante, sobre todo cuando estamos desarrollando una visita domiciliaria, es sumamente valioso que usted dé prioridad al caso, porque vamos a desarrollar la visita domiciliaria, pero que evalúe estos ciertos elementos que no pueden llegar de sorpresa. Usted no puede improvisar el momento de transporte, usted tiene que buscar la forma de que si está yendo desde una institución, le tomen en cuenta el medio de traslado, que si de ser alguna comunidad con poca seguridad, usted pueda llevar a alguien que le brinde seguridad. Realizar el trámite por escrito, en el caso de ser una institución, ¿verdad? Identificar las vías de acceso, esto también se pueden apoyar muchísimo de Google Maps. Acudir con un uniforme institucional o ropa formal de ser el caso, y portar siempre la identificación. Por otro lado, ¿verdad? Tenemos el poder llevar el equipo, y esto lo digo y parece chiste, que hay profesionales que van a hacer visitas domiciliarias y no toman en cuenta los equipos y materiales que necesitan para poder recopilar la información. De ahorita tenemos un aliado que son los teléfonos inteligentes que nos permiten, miren, podemos grabar si nos autoriza el usuario, de ser el caso, podemos tomar fotos, podemos ver los espacios de acceso, podemos hacer muchas cosas con el teléfono. Esto hay que tenerlo incluso planificado. Entonces, llevar el equipo y material que facilite la recopilación de información, realizar un primer contacto para poder concretar cita. Hay trabajadores sociales, por su condición específica del área que esté trabajando, va a hacer visitas domiciliarias, digamos, de sorpresa, pero hay otros que no. Entonces, dependiendo del caso, hay que tomar en cuenta esto. Exponer los objetivos de la visita domiciliaria, el usuario o la familia lo tenga presente, ¿verdad? Determinar incluso de mutuo acuerdo, los tiempos de la entrevista para facilitar el desarrollo de la misma.
De ser posible solicitar que se acuda con un compañero de la propia institución, empresa o organización. Aquí les hablaba del tema de resguardar siempre nuestra seguridad. Por otro lado, ¿verdad? Tenemos el registro y aquí no está cargando la imagen. Pero bueno, vamos a avanzar. Esta técnica, el trabajo social de caso, se utiliza para narrar la historia de vida en el cual intervienen diferentes factores y está muy ligado a otras técnicas como la observación y la entrevista. El registro para el caso individual es muy importante, ya que es un elemento necesario para llevar a cabo la intervención profesional con otras técnicas como ya les estoy mencionando. Ahora bien, Rosa, ¿qué se registra? ¿Qué es lo que se registra? Antes de mencionar qué es lo que tiene que registrar de manera general, ¿verdad? Primero hay que recordar que cuando se aplica esta técnica profesional, es el propio supervisor, usted es el propio supervisor de su registro, es decir, es el ojo de los demás profesionales. Por eso es importante poder ser muy objetivos al momento de plantear el registro. Regularmente vamos a estar registrando la vida cotidiana, la dinámica del usuario, aspectos de su personalidad, su situación actual en los diferentes aspectos. Podemos hacer un registro a través de instrumentos como el diario de campo, como el cuaderno de notas, como crónicas. Otra de las técnicas que utilizamos al momento de trabajar con un usuario o una usuaria es la entrevista. Y esta es una técnica fundamental para el trabajador social, de manera general. Se utiliza principalmente para recopilar información, incluso establecer relación de confianza y brindar apoyo a las personas atendidas. Es un proceso de comunicación estructurado y centrado en la escucha activa y empática. Durante la entrevista, el trabajador social establece un ambiente seguro y de confidencialidad. Es muy importante poder reconocer el impacto que tiene la entrevista, porque usted es un completo desconocido de una u otra manera cuando está trabajando con un usuario o una usuaria, y poder desarrollar las habilidades necesarias para que ese usuario y esa usuaria se abra con usted para contar aspectos de su vida privada, es algo que hay que darle valor, es algo que hay que fortalecer, que hay que estar buscando y aprendiendo las mejores estrategias y las mejores habilidades para poder hacerlo de la manera más efectiva. Ahora bien, la entrevista tiene diferentes finalidades en el trabajo social. Puede ser terapéutica, puede ser informativa o puede ser diagnóstica. Es importante también reconocer con qué intención estamos desarrollando la entrevista, porque tenemos capacidad para hacerla en estos tres formatos, en estos tres aspectos. ¿Cuáles son las fases de la entrevista? Bueno, de manera general, el inicio, el desarrollo y el cierre. Y usted me dirá, Rosa, eso se escucha muy fácil. Ajá, pero ¿con qué se come eso? Bueno, en el caso del inicio, ¿verdad? Hablamos específicamente de la preparación. Y antes de una entrevista es importante revisar la información disponible sobre el caso, familiarizarse con los antecedentes y las necesidades del individuo. Incluso poder establecer una guía de preguntas, que sería un instrumento muy propio de la entrevista, y qué temas vamos a abordar en ellas, cuáles son los objetivos y todo eso. Establecer un ambiente seguro, ¿verdad? Que es crear un espacio acogedor, que la persona se sienta cómoda para expresarse libremente sin tener miedo a ser juzgada, a que sienta que va a estar su privacidad divulgándose por la vida, no, para nada. Escucha activa en el momento de inicio de la entrevista, que regularmente lo que hacemos es presentarnos, de tener que presentarnos, enfatizar en cuál es el objetivo de ese encuentro, de esa entrevista, comentar la dinámica e iniciar con las preguntas que requieren. Antes tenemos que definir si van a ser preguntas abiertas, semiabiertas o completamente cerradas, va a depender de la situación. Y bueno, aquí tenemos también que tomar en cuenta que debemos ser muy empáticos y respetuosos. Que las preguntas sean abiertas, cerradas o como sean, ¿verdad? Tienen que ser muy claras. Tenemos que formularlas de la manera más clara posible. Que sean muy simples de comprender por el caso o por la usuaria del usuario. Es importante que en el desarrollo de la entrevista, que ya sería cuando estamos empezando esta dinámica, es decir, estamos preguntando, estamos escuchando, estamos observando, poder estar haciendo registro de información. En lo personal, dependiendo también el tipo de entrevista, es importante que pueda llegar a acuerdos con la persona que se está entrevistando. Es decir, usted le puede decir, oye, ¿te parece que pueda grabar? De ser una persona que tenga autonomía para decidir, ¿verdad? ¿Te parece que pueda grabar nuestra entrevista? Así de anotar, te estaría anotando como palabras claves, momentos claves, y luego estaría escuchando este material recopilado para poder hacer el informe. O
si usted tiene que escribir obligatoriamente en su cuaderno, tratar de colocar palabras claves, pero que pueda equilibrar el recopilar la información y el prestar atención al usuario o la usuaria. Y bueno, ya el cierre de la entrevista que es el final, ya terminó esa entrevista, ¿verdad? Al finalizarla es importante hacer un resumen de los puntos claves discutidos, verificar si hay una información adicional que el individuo desee compartir. Obviamente debemos agradecer su participación, su sinceridad, su honestidad y sobre todo la confianza en nosotros y bueno, estar en constante comunicación con ellos. Estrategias para el desarrollo de la entrevista. Clarificar, escuchar, que estábamos hablando del tema de la escucha activa, de clarificar que sea puntual, que usted pueda darse a entender. Las observaciones de las expresiones, las connotaciones positivas, reflejo incluso de sentimientos al momento de el individuo contestar, expresiones de interés. Es conveniente plantear preguntas abiertas, pero si usted no las tiene abiertas, bueno, va a depender también de lo que usted desarrolle. La reflexión y sondeo con su resultado. El máximo del tiempo de una entrevista, eso va a ser muy relativo, pero yo creo que una entrevista, lo ideal es que no pase de 45 minutos en una primera sesión, porque de una u otra manera ya incluso el individuo se puede sentir fatigado, hay unas que se pueden exceder, pero lo que recomiendo es que no pase de 45 minutos. Y es importante entender que el momento en que estamos desarrollando una intervención, no solamente desarrollamos una técnica, sino que están una y otras relacionadas. De hecho, la observación creo que siempre está presente. En el caso de la entrevista puede estar asociada a otra técnica y en el caso de la visita domiciliaria está asociada con la entrevista. Así que sí, podemos utilizar varias técnicas al momento de hacer una intervención en cualquiera de sus fases. Vamos entonces con ya específicamente los instrumentos de trabajo social con individuos. Como ya les había dicho, esto es lo tangible, lo que hace posible la técnica, lo que materializa la técnica. Para Ávila, los instrumentos constituyen las vías tangibles y palpables que faciliten y sean un vehículo para una mejor intervención-acción a nivel micro o macro social. Es decir, son aquellas que pueden manejar, tocar, controlar y se podrían pensar igualmente que son las de la propia construcción profesional, porque hay veces que nos toca hacer nosotros nuestros propios instrumentos para poder desarrollar una técnica, incluso innovar en la intervención. Recuerden que cada caso es único, incluso nuestras acciones frente a cada uno de nuestros casos es muy única. Vamos a iniciar aclarando que los instrumentos, existen dos tipos de instrumentos. Tenemos los instrumentos que tienen la intención de ser registro, de proporcionarnos un espacio de registro, y tenemos aquellos instrumentos que nos permiten medir. Entonces, entendiendo estos dos tipos de instrumentos, podemos estar descubriendo y definiendo cuál es el más idóneo para la situación que estemos atendiendo. En el caso de los registros les traigo tres. Y algunos me dirán, Rosa, pero este no aplica para acá. Porque regularmente las crónicas, en el caso de las crónicas, son muy utilizadas en trabajo social con grupo. Pero desde trabajo social, una intervención, ¿acaso podemos estar desarrollando las crónicas? ¿Por qué no? Claro que sí. Y las crónicas es un registro descriptivo de las situaciones planificadas en las que interviene el trabajador social. Se hace como una reconstrucción de los hechos vividos, ¿verdad? De una forma muy objetiva para plasmar esos acontecimientos. Y se redacta en tercera persona. En la mayoría de los casos comprende el desarrollo cronológico de los hechos, el discurso y actuaciones no verbales de los actores, las intervenciones profesionales, contexto ambiental, temporal, cultural de la situación documentada. Entonces, existen muchísimas crónicas, ¿verdad?, de situaciones colectivas y de grupo, pero también existen para poder trabajar específicamente en el caso de atención individual. Dentro de los ítems que podemos tomar en cuenta, ¿verdad?, al momento de realizar una crónica está el tipo de situación documentada, la fecha y lugar, los participantes, los antecedentes inmediatos de la actividad. Pudiéramos también colocar ya propiamente el desarrollo y cierre de la reunión o entrevista, ¿verdad? Las observaciones y el plan de acción de ser necesario. Ustedes me dicen, Rosa, esto se parece muchísimo al diario de campo, y efectivamente, se parece muchísimo al diario de campo porque también es otro instrumento que podemos utilizar para registrar. Y por otro lado tenemos el cuaderno de notas, que también es otro instrumento que podemos estar
utilizando para registrar. Y se utiliza para recolectar información tanto de la fuente principal como de cualquier otra fuente. Es muy similar al diario de campo. ¿Qué vamos a anotar ahí? Bueno, la información personal, que serían los datos relevantes del caso, es decir, nombre, edad, dirección, los contactos de las personas o familiares en las que está trabajándose, entre otros elementos. La historia o antecedentes, puedes incluir incluso la historia familiar, la educación, empleo, salud, entre otros. Esto es muy puntual, es un cuaderno de notas. No es que usted va a hacer el informe ahí, no, este es un cuaderno de notas. Y además, las necesidades y objetivos, los recursos y apoyo, el plan de acción también, observaciones y reflexiones y nuestros próximos pasos. Por eso se los coloqué ahí para que usted pueda elegir cuál es el más idóneo al momento de usted trabajar con un individuo. Ahora bien, volvemos a entrevista, ¿verdad? Y aquí les planteo cuáles son los instrumentos que podemos aplicar al momento de desarrollar una entrevista. Tenemos el informe social, tenemos el diario de campo, podemos incluso anexar el cuaderno de notas acá si no vas a usar el diario de campo, que es similar, o sea, dependiendo también de que sea lo más idóneo para ti en el momento de recopilar información. Las guías de entrevista que no pueden faltar, tenemos que plasmar cuáles son nuestras preguntas al momento de desarrollar una entrevista. Los documentos oficiales también son una fuente de información, familiogramas y estudio socioeconómico, correo electrónico, chat, son instrumentos que nos pueden ayudar a desarrollar una entrevista. En el caso de la observación, tenemos aquí, cuando hablamos de observación directa, espontánea y participante, ¿verdad? El diario de campo es uno de nuestros mayores aliados como instrumentos, el cuaderno de notas, registro de anécdotas y el registro descriptivo. Son instrumentos que nos pueden ayudar a poder plasmar la observación directa, espontánea y participante. En el caso de la observación intencional y no participante, ¿verdad? También podemos apoyarnos de mapas, de cuadernos de trabajo, de lista de cotejo o verificación, de escalas de estimación y evaluación, auxiliares electrónicos. Ahorita hay muchos auxiliares electrónicos, de verdad que como trabajadores sociales tenemos que apoyarnos de las herramientas que nos van a permitir agilizar nuestra intervención. El informe social. En el caso del informe social, que es un instrumento muy propio de este tipo de intervención, es donde colocamos todas las acciones del profesional frente al caso. Aquí se refleja todo, es un resumen de la información recopilada durante el estudio social de caso, proporciona una descripción muy detallada de la situación, necesidades y recursos del caso, incluso las recomendaciones para la intervención, tiene gran relevancia en el enfoque. Y aquí específicamente les voy a colocar una estructura general de este documento plasmada o proporcionada por Pacheco en el 2021, la autora Pacheco. De todas formas, esto lo voy a dejar en el libro y usted puede indagar un poco más, ya que cualquier informe que haga un profesional en trabajo social, ¿verdad? Tiene ciertos elementos que son base y tienen otros que van a depender del caso que usted está trabajando. De manera general tenemos los datos preliminares, ¿verdad? Que sería el título del informe, referencias, es decir, es la petición, digamos, concreta del sujeto de atención, donde incluso se puede solicitar la atención directa. La fecha, que esto adquiere cierta particularidad importante, ya que corresponde al momento determinado de la vida de la persona y no solo a la validez de la situación en especial. Los datos ya un poco más personales y familiares, que sería como la otra parte del informe, ¿verdad? Primero tenemos que presentarnos como profesionales. El trabajador social tiene una etapa, un momento al inicio del informe que es para identificarse. Quien está elaborándolo debe identificarse, colocar todos los datos que requieren para poder comprender, o quienes vayan a visualizar el informe, quién lo desarrolló. Incluso la institución del colegio profesional, su experiencia profesional. Y por otro lado ya empezaría la identificación del propio sujeto en atención, ¿verdad? Y ahí les coloqué algunos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. En el caso del sujeto, ¿verdad? ¿Cuáles son los datos que mayormente van del sujeto en atención o del usuario? Nombres y apellidos, fechas de nacimiento y edad, número de cédula de identidad, de tener este registro nacional de identidad, la nacionalidad, las características de la residencia, el estado civil, o sea, de no ser del país, las características de su residencia, el estado civil, los números de hijos, la escolaridad,
la profesión u oficio, el lugar de trabajo, ingresos mensuales, sueldos, honorarios profesionales. Al mismo tiempo, ¿verdad? Ya empezamos a indagar un poco más en otros aspectos de la vida del usuario y empezamos, como por qué no, hablando de sus antecedentes de salud. Se detalla toda la situación de salud del usuario, si tiene alguna condición de salud o no, todo lo relacionado que nosotros creamos relevante para nuestro caso, lo colocamos en este lado. Luego tenemos la identificación del grupo familiar. Es importante iniciar este informe con la identificación de el cónyuge, los hijos, en orden cronológico, y finalmente aquellas personas que conviven en el mismo domicilio en condición de allegados o familiares externos al núcleo familiar, al grupo familiar del individuo. Otro de los aspectos que hay que colocar en el caso de especificar un poco más el ámbito laboral, se especifica, ¿verdad? Ingresos, egresos, en qué se van las cosas, cuáles son las necesidades, el poder incluso distribuir si no solamente hay ingresos en el hogar de nuestro caso, sino que hay otros miembros que también cubren los ingresos, detallarle, pero es importante expandirnos en el ámbito que queramos expandirnos. Hay momentos que vamos a tener que también expandirnos en otros aspectos, hay momentos que vamos a tener que dar mayor detalles, ¿verdad? En el caso del aspecto familiar siempre o mayormente se acompaña con un instrumento que es el familiograma, de él vamos a estar hablando más adelante. El área ya de intervención y diagnóstico, ¿verdad? Que es el momento en que empezamos allá, digamos, a conocer otros aspectos del usuario, siendo uno de los más relevantes su condición de vivir, o sea, cómo vive. Aquí detalla el tema de las condiciones físico-ambientales de la comunidad y la vivienda, ¿verdad? Aquí debemos especificar la dirección, la ubicación, qué calle, el paisaje, el número de casa, población, sector, comuna, comunidad, como sea, especificar a detalle. Es importante definir de qué se trata el sector, si es urbano o rural, si está identificado o no, cuáles son los beneficios del sector, cuenta con qué tipo de atención, tienen agua potable, no tienen agua potable, entre otros elementos. Incluso la distribución ya propia de la vivienda, pero se inicia como desde lo macro hasta lo micro, hasta que llegamos a la vivienda y hablamos específicamente de la vivienda y cómo está distribuida, cuántos metros cuadrados mide, entre otros. Otro de los aspectos que también tenemos que considerar son los antecedentes y situación actual. Y en este punto habitualmente se suelen algunos profesionales denominarlo como historia social, porque corresponde a la descripción de las variables que constituyen la situación sociofamiliar del sujeto en atención. Aquí empezamos a hablar de la vida del usuario. Luego ya pudiéramos, de manera general, recuerden que esta es una estructura muy general, hablar de nuestra opinión como profesionales. Y este ítem es el más importante del documento, porque en él se establece la opinión personal del trabajador social en torno a la problemática que está atendiendo. Para poder, como profesionales, tomar una decisión y dar una opinión, tuvimos que blindarnos de suficiente información para ser lo más objetivos y efectivos posibles en esta opinión, ya que esta opinión sirve en muchos aspectos de insumo para la atención de otros profesionales. Y ya para nuestra propia atención es importante aclarar, ser muy específicos, ser muy objetivos para que las estrategias de intervención que podamos definir correspondan al caso, puedan ser ajustadas a la realidad del caso. En el caso de las condiciones mínimas que debe cumplir esta valoración es que sean razonables, sean precisas y sean muy claras. El cierre, ya estaríamos cerrando o haciendo el dictamen. Hay momentos en que hacemos informe social solamente para dar indicios o para servir de base para la atención multidisciplinaria o para la atención de otro profesional de trabajo social, porque dependiendo también el área en el que estemos desarrollándonos. Por ejemplo, si usted está trabajando en una institución como el Consejo de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, ¿verdad? Y le llega un caso, usted desarrolla un informe social que a la larga le va a funcionar a otros profesionales, pero aquí usted en cierto punto, después del informe, deja de tener incidencia, al menos que sea perito en trabajo social, porque ya esto pasaría a un tema judicial y están desarrollando otro tipo de procedimientos que, repito, usted le dio los insumos. Entonces, puede que quedamos con conclusiones y recomendaciones al momento de cerrar y de dar nuestra opinión, o puede que solo quedemos con conclusiones y plan de acción. Va a depender de hasta qué punto llega nuestra atención. En el caso del dictamen y cierre, ¿verdad?
es el momento en el cual el profesional remite la información para concretar las acciones correspondientes del caso y se pueden hacer o desarrollar o integrar, mejor dicho, los anexos del informe. Aquí les dejo una imagen de Ecomapa. En el caso del Ecomapa, ¿verdad? Lo pueden visualizar en la pantalla, ¿verdad? Son herramientas utilizadas en trabajo social para visualizar y analizar las relaciones familiares y sociales de la persona o la familia. En el caso del Ecomapa, puede visualizar cómo el grupo familiar está relacionado en otros aspectos o con otros aspectos de la, digamos, cómo es la relación con otros espacios, con otros entornos. Y sobre todo, aquí les dejé como, digamos, la simbología regular, es decir, si son fuertes las relaciones, si son débiles, si son estresantes, si hay flujo de energía. Esto obviamente tiene muchas otras simbologías, incluso creo que varía dependiendo del entorno o lo que estamos trabajando. El genograma o familiograma, ¿verdad? Para algunos casos, se enfoca mucho en las relaciones ya familiares, mientras que el Ecomapa se centra en las relaciones sociales y comunitarias. Digamos que el genograma o familiograma es una muestra gráfica de las relaciones familiares, por eso es que le digo que está muy enlazada con este aspecto, la descripción sociofamiliar, y incluye el parentesco, incluye el tipo de relación social, incluye cómo están distribuidas los grupos familiares, es decir, quién convive con quién está enfermo o no, qué enfermedad incluso tiene, cuándo murió o no murió, de tener algún miembro que ya haya fallecido. Aquí les dejo algunas simbologías, pero para que vean lo que incluye, incluso si hay divorcio, si hay unión libre, si hay matrimonio, si hay una muerte prematura, cuántos hijos se tuvo, y el familiograma es uno de los instrumentos con mayor relevancia en el informe social. Tenemos que estarlo desarrollando. Es muy útil como resumen de la situación familiar para que otros profesionales puedan detallar la situación familiar del usuario o el usuario. En el caso del sociograma, ¿verdad? Ya es propiamente el sujeto con otros sujetos o otros entornos. ¿Qué tan fortalecido no está la interacción? Es un instrumento que se usa para medir las relaciones interpersonales. Esa es la palabra. Y puede desarrollarse mediante 5 preguntas que se realizan a cada miembro familiar y después se esquematiza para poder dar en cuenta las interacciones. Este instrumento nos coadyuva al análisis del caso, ya que se utiliza para apoyar otros como el Ecomapa, como el familiograma, incluso el APA familiar de ser necesario, y bueno, mayormente es implementado en familias. Sin embargo, puede ser utilizado en otros enfoques. Y por allá abajo, aquí tenemos o seguimos con el mapa de redes. Este instrumento mayormente lo utilizamos cuando ya tenemos definida cuál es el proceso de intervención del caso. Es necesario el poder hacer el ejercicio de cuáles son esos miembros del entorno de la persona que van a ayudar a fortalecer y salir de la situación que esté viviendo. Digamos que se grafica tipo de radio para medir la intensidad o lejanía del usuario frente a la familia, el trabajo, vecinos, comunidad, y sirve para identificar las potencialidades de red de apoyo mediante un análisis psicosocial. Es muy importante porque al fin y al cabo nos permite visualizar y analizar las conexiones y recursos disponibles en torno a la persona que estamos atendiendo para poder fortalecerlas. A ver, aquí tenemos la escala de Gijón, que no solamente se utiliza en trabajo social con casos, sino que se puede utilizar en otros enfoques. Y regularmente en este espacio, ¿verdad? Son preguntas y hay cierta escala. Vamos a estar hablando específicamente de las técnicas e instrumentos que utilizamos cuando estamos desarrollando una intervención a un grupo determinado. Cabe destacar, ¿verdad?, que no me voy a extender en el caso del grupo familiar, que es un grupo con características muy propias, pero en el libro digital que les voy a estar compartiendo hay una sesión exclusiva para la atención de la familia. Me gustaría iniciar con las fases de intervención que regularmente cumplimos al momento de atender a un grupo. Les comentaba que durante la atención profesional de un grupo generalmente se presentan diferentes situaciones, ¿verdad? Pero de manera general existen 3 etapas
o muchos coinciden que existen 3 etapas para la atención de un grupo, tal como lo pueden ver ahí en pantalla, que sería la fase de iniciación, la fase de desarrollo de la intervención y la fase de cierre. En el caso de cuando hablamos de la iniciación, proporciona un encuadre didáctico y pedagógico donde constantemente se está sistematizando toda la información respecto al grupo. Digamos que estamos en proceso así de revisión del grupo y sus integrantes. Y esta fase de iniciación regularmente, cuando estamos aplicándolo, estamos atendiendo el grupo, empieza una interacción muy individual con cada integrante del grupo, donde más se fortalece es el tema de la atención individual. Necesitamos conocer la impresión de cada uno de los miembros de manera individual, entonces muy individualizado. En el caso del desarrollo, ¿verdad? El grupo ya se trabaja combinando técnicas que logren, aquí ya sabemos cuáles son aquellas cosas que presentan, o aquellas situaciones que están impidiendo al grupo alcanzar su objetivo. Recuerden que el grupo, lo que se concibe como grupo, es un grupo de personas que tienen intereses propios, pero que están unidas, que se enlazan por un interés en común o por una situación en común. Entonces comparten esa situación y tienen que adaptar toda su individualización, todas sus características propias de un ser único a la dinámica del grupo, pero siguen batallando con algunas características muy propias que pueden atrasar la evolución del grupo. Entonces, en la etapa del desarrollo, ¿verdad? Ya se emplean técnicas que logren mejorar la interacción y la relación social de cada uno de los miembros. Y ya cuando hablamos del cierre, se exponen los resultados, se evalúan los logros conceptuales, procedimentales y actitudinales, y en este momento específicamente se reconocen los resultados alcanzados trabajando con el grupo, para luego mantenerlos, o también se pueden producir algunas separaciones de los miembros de los grupos, algunas situaciones ya propias de ellos después que se presentan los resultados. Ahora bien, para dar atención a los grupos y lograr una cohesión de sus miembros, que es como interviene el trabajador social en los grupos, cuando se generan conflictos, cuando estas personas no pueden por sí solas alcanzar el objetivo del grupo, está la intervención de los profesionales, y en el caso del trabajador social, interviene para fortalecer la cohesión de los miembros. Y hay que tener ciertas competencias que puedan permitir, digamos que la labor principal cuando se trabaja en grupo es fortalecer la cohesión de sus miembros. Y para eso, como en cualquier área que nos vayamos a desempeñar, tenemos que tener ciertas competencias que nos permiten hacer este abordaje de manera más efectiva. Entre ellas, ¿cuáles pudieran destacar? Yo les voy a mencionar algunas que yo considero necesarias. La sensibilidad social y empatía es necesario para poder trabajar no solamente con grupos, sino en cualquier área en la que se desarrolle el trabajador social. El compromiso y responsabilidad social. El tema de ser metodológico, poder programar y cumplir los objetivos, la capacidad incluso de adaptación a las situaciones que se puedan presentar, habilidades muy personales como la comunicación asertiva, como la escucha activa, poseer conocimientos de la red de apoyo, manejo de proyectos, conductas éticas y, bueno, de manera general, habilidades de resolución de conflicto. Esto en conjunto con el dominio, digamos, metodológico profesional que trabaja con grupos, que está adecuado a este tipo de población, hace que el abordaje se maneje de manera adecuada. Ahora bien, hay ciertas técnicas que con lo previamente mencionado, es decir, tomando en cuenta este proceso de abordaje a grupos, nos van a permitir desarrollar una intervención efectiva. Y ahora sí iniciaríamos con las técnicas de trabajo social. Y en primera instancia tenemos las técnicas vivenciales. Las técnicas vivenciales son aquellas en las que a través de puesta en práctica una situación, las personas o los miembros del grupo toman actitudes espontáneas, es decir, viven o reviven nuevamente un suceso o una categoría. Ahí tienen algunas que les mencioné. De forma general, la animación. Uno de los objetivos de la animación, que en algunos países se reconoce como recreación, de hecho, yo lo reconozco como dinámicas recreativas. En este caso, estas técnicas vivenciales, su objetivo es muy puntual. Es digamos, la movilización del grupo y del clima. Pueden ser en diferentes aspectos, en diferentes escenarios, es decir, pueden ser tanto para romper el hielo, para descongelar la interacción entre los miembros del grupo, para evaluar el comportamiento de algunos miembros, pero de manera general son dinámicas lúdicas que permiten alcanzar los objetivos de la intervención. Otro tipo de técnicas de animación son las teatrales o de presentación. Y estas son donde hacemos uso de elementos de interpretación para compartir ideas, imágenes sobre los roles, lo que les estaba diciendo más adelante, más atrás, el comportamiento de los miembros del grupo,
ya sea para detallar ciertos aspectos o para, de manera más específica, evaluar ciertas conductas. De por sí, la recreación es un elemento muy efectivo para atender no solamente grupos, sino también comunidades e individuos. Otra de las dinámicas técnicas vivenciales es la división de grupos y se realiza a fines de crear subgrupos, ya que sea porque el grupo es muy grande o porque se requiere esta división para hacer un análisis específico, pero el objetivo general de estas técnicas, ¿verdad?, es que trabajar en grupos más pequeños para luego compartir las diferentes experiencias o las diferentes apreciaciones de manera general. Otras de las técnicas vivenciales serían las de comunicación y el objetivo que persiguen estas técnicas es el encuentro y reencuentro con el otro. El encuentro con nosotros mismos, una revisión y una autoevaluación, como el reencuentro con los otros miembros del grupo. La mayoría se desarrolla acompañada de la animación o de manera general con alguna actividad lúdica y es un proceso muy de reflexión. En el caso de las técnicas vivenciales de análisis, el objetivo de estas técnicas es proponer elementos reales y simbólicos que permitan reflexionar sobre algunos temas o situaciones de la vida cotidiana de los miembros del grupo. Pueden ser aplicadas incluso a través de técnicas como la mesa redonda, incluso el grupo de discusión, son válidas, son técnicas de análisis. En el caso de las técnicas de construcción, son aquellas que nos llevan a través de objetivos parcialmente simbólicos o generalmente individuales a realizar un proceso temporal que conduce a una reflexión sobre un tema. Una de las más destacadas de las técnicas de construcción son las lluvias de ideas. Esta técnica tiene como objetivo la construcción creativa. Ahí está la participación de la mayoría de los miembros del grupo y es una construcción creativa para las soluciones, para determinar un concepto, para hacer un plan de trabajo, cronograma, etc. ¿Qué es lo más importante de estas técnicas vivenciales? Que pueden ayudar a descubrir la problemática según la percepción de cada uno de los grupos, de cada uno de los miembros de los grupos. Son estrategias que aplican o están desarrolladas dentro del plan de acción. Nos permiten observar en primera mano tanto la evolución de los miembros del grupo como, ¿por qué no?, los conflictos que se puedan generar. Y digamos que para tomar en cuenta siempre va a ser necesario la sistematización de estas técnicas. Ahora, ser un poco más específicos y nos vamos con la técnica de taller. Algunos expertos describen este proceso, ¿verdad?, como una estrategia y otros lo determinan como una técnica profesional muy efectiva. El taller es una herramienta muy usada cuando estamos desarrollando una atención, digamos porque siempre estamos en pro a concientizar a la población sobre la problemática e incluso sobre sus efectos, sobre lo que ello implica, cómo evitar que siga teniendo impacto en su dinámica. Entonces, el taller es muy aliado para poder generar ese grado de conciencia que esperamos tener. Un trabajador social, para hacer un taller, para hacer un curso, digamos que el curso es un poco más teórico, tiene menos participación del público, un trabajador social se puede desempeñar con 50 personas, obviamente teniendo algunas personas que le ayuden en logística por si necesita la asistencia en algún requerimiento, algún material, algo. Si va a trabajar en conjunto con otra persona, obviamente, y hay un sistema de logística más adecuado, ahí sí creo que va a depender de la situación, ¿verdad? Porque si yo estoy trabajando, por ejemplo, voy a hacer un curso o un taller y me van a asistir otros colegas, puedo aumentar el número de participantes. Un trabajador social con 50 personas, el otro día estuve dictando estuve realizando un curso en un centro penitenciario y tenía 56 privados de libertad y yo podía ver el feedback. Podía ver que me estaban prestando atención, podía ver sus gestos, podía ver sus expresiones, podía interactuar con ellos porque, me corrijo ahí, era un taller. Recuerden que la diferencia entre taller y curso básicamente oscila en cómo es la interacción con los participantes. En el caso del curso es muy teórico y regularmente está respaldado de alguna actividad de evaluación. En el caso del taller es más práctico y no necesariamente hay que hacerle un proceso de evaluación muy riguroso. Sí hicimos una reflexión al final. Entonces fui a realizar un taller y habían 56 privados de libertad. Yo sé que había muchos, empecé como con 10 y luego se fueron integrando y cerramos con 56. Claramente por el espacio sí se me hizo un poco complejo, tuve que estar moviéndome, digamos, de una esquina a otra para poder compartir con todos, que se pudieran ver integrados en la sesión. Y regularmente lo que yo recomiendo para el desarrollo de un curso o un taller es que no dure más de 2-4 horas, dependiendo incluso el descanso. Al momento de atender un grupo de una institución, creo que ya 2 horas es mucho, pero repito, es muy relativo. El taller hace parte de las técnicas vivenciales. Específicamente,
digamos que es como una categoría general las técnicas vivenciales. Puede entrar fácilmente en el tipo de técnicas de construcción, de análisis también. Recuerden que no hay nada por escrito, no existe una receta para desarrollar una visita domiciliaria, no existe una receta para desarrollar un proceso de observación, no existe una receta para desarrollar una entrevista, existen experiencias que nos comparten otros profesionales, que nosotros vamos nutriendo con nuestras propias experiencias, al menos que hayan parámetros ya limitados en la institución en la que estemos trabajando. Pero de manera general, ¿verdad? No existe una norma que te indique cómo desarrollar un taller, más que las que puedan aplicar o las que se ajuste el trabajo donde te desarrolles, la institución donde te desarrolles y las propias basadas en la experiencia. Entonces, de manera general, ¿verdad? El taller va a depender mucho de los elementos externos o de la institución como tal y ya de criterio propio del profesional de trabajo social que lo vaya a desarrollar. Se unen esas dos visiones. Como podemos ver allí, tenemos un inicio, pudiéramos utilizar técnicas de presentación, ¿verdad? ¿Cuál es la descripción del inicio? Tiene como objetivo principal permitir al facilitador, que sería el profesional del trabajo social, presentarse al grupo, alguna actividad que pueda unificar el grupo. Regularmente los talleres hay veces que lo desarrollamos así de repentino y el grupo no tiene nada que ver con nosotros, hay veces que venimos trabajando con el grupo y bueno, el taller es una de las estrategias que vamos a estar utilizando al momento de trabajar con ellos porque tiene mayor tiempo nuestra intervención. Digamos que si estamos, por ejemplo, en una comunidad terapéutica, ¿verdad? Donde regularmente existen muchas sesiones de trabajo social con grupo, regularmente ya el profesional en trabajo social es parte de la comunidad terapéutica y previamente ya ha tenido sesiones con los miembros del grupo, de los usuarios y usuarias. Entonces, digamos que el inicio es para como poner en contexto a los participantes. En el desarrollo, ¿verdad? Ahí les dejo algunas recomendaciones. Podemos hacer algunas técnicas de integración y animación grupal para crear como un ambiente de confianza, un ambiente donde el usuario o los usuarios se sientan cómodos, los miembros del grupo se sientan cómodos, ¿verdad? Ya propiamente el análisis del contenido temático sería lo siguiente, o pueden ser incluso alternar alguna actividad recreativa que complemente el tema o viceversa. Claramente también podemos alternar el tema de la sensibilización y relajación, que aquí les coloco que tiene digamos que este espacio tiene como finalidad crear ese ambiente mantener el ambiente de relajación y sobre todo de reflexión sobre el tema abordado. Y ya el cierre, que sería la evaluación, que permite específicamente reconocer si alcanzamos los objetivos. Aquí tenemos el grupo de discusión y el grupo focal. Podemos encontrarlos al momento de entender, o sea, podemos desarrollarlos al momento de entender un grupo. Regularmente pueden visualizarlo como entrevista grupal. O sea, de manera general, el grupo focal y de discusión son entrevistas grupales que tienen diferentes dinámicas. Por su parte, el grupo de discusión es una técnica de investigación social, como una entrevista abierta y profunda, donde podemos integrar incluso las historias de vida y trabaja mucho con el habla. Durante el desarrollo del grupo focal, se produce un intercambio de ideas por parte de los miembros del grupo sobre discursos particulares y, o sea, no dejan de ser controlados, pero son muy profundos. La gente se puede extender cuando estamos en un desarrollo de un grupo de discusión. En el caso del grupo focal, es una técnica cualitativa donde se desarrolla una entrevista al grupo para recabar información sobre un determinado tema. Una de sus características principales es que el rol del investigador es de guía del proceso y dirige la conversación dentro del grupo. La intervención muy corta, es decir, yo soy miembro de un grupo y no voy a estar extendiéndome sobre la historia de eso y no, mi abuelita, y de mi abuelita paso a que yo también tenía unos animalitos y una vez fui a la granja. O sea, no puedo no puedo profundizar tanto como en el grupo de discusión. En el caso del grupo focal es muy específico, incluso en momentos en que nos estamos desviando del tema, miembros del grupo que nos estamos desviando del tema. Aquí les dejé un cuadrito que también van a conseguir en la guía, que habla ya específicamente de las diferencias de ambos grupos. En el caso del grupo de discusión, ¿verdad? Es abierto y flexible, como les estaba diciendo, que tiene como conducción poca directiva, o sea, incluso no hay un moderador, tiene poca dirección, es más relajado, por decirlo, ¿verdad? El moderador va detrás la posición de los miembros del grupo de discusión y el grupo focal, pero lo pueden googlear. Quienes no han vivido la experiencia lo pueden googlear, pero en el caso del grupo de discusión, el moderador va detrás del grupo. Regularmente se sientan en forma de herradura o circular y deja hablar al grupo. Es muy reflexivo, comprensión de procesos sociales, información general y estructurada, ejes conversacionales, diversidad y variedad. En el caso del grupo focal, ¿verdad? Está focalizado, como dice su nombre, tiene una conducción directiva,
El moderador va delante del grupo y hace hablar al grupo. Menciona, tiene derecho de palabra, es experimental, ¿verdad? Conocimientos por medio de productos comunicativos, información específica y detallada sobre el tema que se está desarrollando, estímulo y respuesta, estimulas al grupo y obtienes la respuesta. Y homogeniza variables. Ambas técnicas, que repito, son entrevistas grupales, son muy efectivas al momento de abordar un determinado grupo, que hay que tener en cuenta en qué momento hacer cada una. En el caso del grupo focal, recomiendo hacerlo cuando ya determinas cuáles son las situaciones que vas a abordar. Entonces, para poder descubrirlas a detalle, te recomiendo hacer un grupo focal. En el caso del grupo de discusión, sí puede ser en el momento en que estamos haciendo el desarrollo de diagnóstico. PILIS 66. Esto habla específicamente del hecho de que 6 personas conducen un tema durante 6 minutos. Es particularmente útil para grupos muy grandes. Yo digo que después de 30 personas. Y es una técnica utilizada cuando los objetivos se enfocan en generar participación específicamente. Cuando queremos desarrollar, de hecho es una técnica de participación. ¿Qué buscamos? Bueno, las opiniones diversas y la capacidad de resumen de los miembros del grupo. Básicamente se puede ejecutar en 3 fases y bueno, se las voy a mencionar acá de manera general. 1, la primera fase. El profesional en trabajo social explica la técnica y la metodología de la misma, en modo de operar en cada subgrupo, porque se hacen subgrupos, donde, repito, la cantidad son 6 miembros. Formula una pregunta sobre el tema que se vaya a tratar y gestiona el tiempo, indicando que llevará seguimiento de dicho tiempo. O sea, damos como las instrucciones a todos los subgrupos que se generaron. Con respecto a los subgrupos, que sería el paso número 2, cada uno elige un coordinador y un secretario. Cada uno elige un coordinador y un secretario. Ellos guiarán el tiempo de intervención de todos y en el caso del secretario es quien hará la síntesis. Estará llevando todo lo que planteen cada uno, obviamente, sintetizando. Y el tercer paso, ¿verdad? Al terminar el tiempo, los 6 minutos generales, ¿verdad? Todos se van a reunir en el grupo grande, ¿verdad? Desintegramos los subgrupos. Los secretarios serían quienes presentarían la síntesis de su grupo para posteriormente facilitador hacer un resumen general tomando en cuenta cada una de estas apreciaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo les dejo al momento de desarrollar esta técnica? Bueno, cuando el grupo no es bastante numeroso, tiene la posibilidad de hacer subgrupos de 3, 4 personas. Sigue siendo muy efectiva la técnica. Claramente, por algo tiene su nombre, pero podemos fácilmente trabajar con 3, 4 miembros por cada subgrupo. No recomiendo que sean de los 6 miembros de un subgrupo porque ya se vuelve un poco incluso tedioso para mantener la concentración. Es adecuado también que las preguntas base para discutir estén a la vista de todos, porque es la misma pregunta para todos. Entonces, que estén a la vista de todos para que podamos mantener concentrado al grupo. No es recomendable hacer una evaluación de las ideas o respuestas de manera individual de cada miembro del subgrupo, porque para eso estamos con la dinámica del secretario. Así, en una fase de experiencia existe la posibilidad de indicar diversos temas a los subgrupos, digamos que cuando ya estamos adecuados a esa técnica. Vamos a continuar entonces con la mesa redonda. Y esta es una técnica grupal expositiva de demostración de potencial en el desarrollo de las habilidades comunicativas de los miembros del grupo. Su nombre se debe a la distribución y evita el privilegio, o sea que todos estamos por igual, de hecho, esta misma distribución se recomienda por el taller para que genere esa misma impresión de que es una distribución equitativa, no hay privilegio, no existe jerarquía, todos estamos participando y todos tenemos oportunidades. En el caso de la mesa redonda, nos sirve mucho para analizar temas, poder integrar ideas de cada uno de los miembros, puedan aportar por su misma ubicación, por su misma forma, hace que la construcción del conocimiento o del análisis sobre algún tema sea muy general e integral, ya que todos los miembros tienen la oportunidad de desarrollar o de participar en la construcción del mismo. Vamos a avanzar entonces a los instrumentos que integran estas técnicas y otras. Y antes de avanzar a los instrumentos, quería dejarles por ahí algunas características propias de los métodos aplicados en trabajo social con grupos, ¿verdad? Digamos que ya entendemos que los instrumentos son herramientas que nos ayudan a aplicar las técnicas, ¿verdad? Que facilitan el proceso de intervención profesional y que su importancia es que radica en la capacidad de facilitar la participación de los miembros, porque la mayoría de los instrumentos son construidos o tienen bastante protagonismo los miembros del grupo como tal. Otra de las características, digamos, de la importancia de los instrumentos es que facilitan la toma de decisión, la resolución de problemas, pueden ayudar a crear un ambiente de más seguridad y confianza, donde los miembros del grupo se sientan
cómodos con compartir sus experiencias, emociones, perspectivas, y ya como sabemos que existen dos tipos de instrumentos, los de medición y registro. Ahora bien, las características generales de los instrumentos que se desarrollan o que podemos aplicar a trabajo social con grupo son las que tienen ahí. Primero, son flexibles. Los instrumentos deben ser adaptables, sí, adaptables a diferentes contextos y grupos, donde se consideren sus necesidades, características y objetivos específicos. Entonces podemos adecuarlos. Promueven la participación activa. Deben de fomentar esta participación o la participación de todos los miembros, promoviendo la igualdad de voz y sobre todo de colaboración. Otra de las características de los instrumentos que aplicamos a grupos es que su evidencia se basa en la teoría y la práctica. Los instrumentos deben basarse en una sólida fundamentación teórica y estar respaldados por la evidencia de su efectividad en la práctica. Y los instrumentos, por último, deben de ser evaluados de manera continua para asegurar su efectividad y realizar los ajustes necesarios de tenerlos que hacer. Y eso siempre va a existir así porque el mundo va cambiando, todos vamos cambiando, las dinámicas también van cambiando y nosotros tenemos que adecuarnos. Entonces, a continuación les voy a presentar algunos instrumentos que podemos aplicar cuando abordamos un grupo. Yo les voy a compartir los que considero más esenciales. Vamos a iniciar con el sociograma. Ahí les estoy dejando un ejemplo en la diapositiva. Esta es una herramienta utilizada para visualizar las relaciones sociales y afectivas entre un grupo de personas. Se utiliza para analizar específicamente la dinámica de grupos y promover el desarrollo de las relaciones saludables, incluso de visualizar dónde es que está la falla en el asunto, dónde hay una brecha que pudiera generar conflictos entre los miembros del grupo. Pero el sociograma es una muestra gráfica de las relaciones entre los miembros del grupo. Ahí podemos ver el ejemplo, ¿verdad? Regularmente está acompañado de leyendas, ¿verdad? Con la simbología. La simbología también varía mucho. Va a depender de lo que usted conozca, de lo que usted haya nutrido en cuanto al tema del sociograma, pero de manera general, bueno, ahí se puede ver. Se utilizan diferentes colores y formas para poder indicar el tipo de relación. ¿Qué hay que tomar en cuenta para crear un sociograma? Se debe realizar una encuesta, una actividad con los miembros del grupo para identificar y clasificar estas relaciones. Luego se analizan los resultados y, bueno, luego se pone gráficamente. Es muy similar el proceso de la creación de un familiograma. Tenemos que hacer una recolección de estos datos. En el caso de la atención con grupos, es importante el sociograma porque permite visualizar y analizar estas relaciones sociales. Y esto nos puede ayudar incluso a identificar patrones de interacción y conflicto, incluso ver las alianzas y oportunidades de mejora. Además de promover incluso la reflexión y la comunicación dentro del grupo. A lo mejor Pedro no sabía, ¿verdad?, que interactuaba muy poco con Carlos. Él pensaba que saludar a Carlos era ya una interacción efectiva, pero no, con David sí se extiende a conversar y con David incluso dialoga sobre cosas del grupo que a lo mejor Carlos desea y es necesario también interactuar. Entonces, graficar esto siempre lleva a la reflexión a los miembros del grupo y nos proporcionan datos. Por otro lado, ¿verdad?, tenemos de manera general los diagramas. Los diagramas, y aquí podemos extendernos a hablar de muchos diagramas, pero vamos a hablar de manera general de los diagramas y son representaciones gráficas que ayudan a visualizar y organizar información o conceptos. Nos permiten simplificar y clasificar la información que recolectamos. Otra de las oportunidades de desarrollar diagramas es que nos permiten también identificar las relaciones, conexiones entre elementos, facilitar la comprensión y análisis no solo de nosotros como profesionales, sino de los otros profesionales que puedan tener acceso a nuestra investigación. Para su elaboración se selecciona el tipo de diagrama, desde diagramas de flujo hasta diagramas de clasificación, de procesos, o sea, existe un sinfín de diagramas. Y todos van a depender, o el uso de cada uno va a depender de lo que nosotros queramos hacer. Son herramientas visuales. Realmente esa es la intención de los diagramas. Son herramientas que nos permiten ver gráficamente una información que a lo mejor pudiéramos estar desarrollando en 3, 4 páginas. El diagrama nos permite comprender esta información. Y dentro de los más relevantes que existen para trabajar con grupos está el diagrama en forma de pescado, el diagrama de causa y efecto o directamente el diagrama de Ishikawa, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero de manera general también es conocido como el diagrama de causa y efecto. Y esta es una representación gráfica en forma de pescado, ahí lo pueden visualizar, ¿verdad?, que permite visualizar el análisis de problemas, los factores, los responsables y las determinadas soluciones para la utilización, tanto en grupos específicos como en otros aspectos. Regularmente se usa en trabajo social empresarial, pero también puede aplicarse para trabajar ciertos temas.
Este instrumento se utiliza específicamente, ¿verdad?, para la optimización de los recursos que van a permitir reducir el riesgo de la problemática principal. ¿Qué se debe considerar al momento de desarrollar este diagrama? ¿Cuál es el problema que se quiere resolver? Definir cuáles son las causas y analizarlas, ordenar las causas desde las principales a las secundarias, y aquí les voy a dejar un ejemplo en la diapositiva siguiente, que es súper, digamos, práctico. Digamos que el problema principal es que la torta se quema en un horno. Esto puede ser también, el problema principal es que no hay comunicación efectiva entre los miembros del grupo. Les cuesta llegar a un acuerdo. Entonces, esa es la problemática, ¿verdad? No sé cuál sea la problemática, pero se coloca de manera de cabeza del pescado, digamos. Se van desglosando, bueno, tenemos aquí el diagrama y decimos, ajá, ¿cuál creen que sean las causas de este problema? Y todos los miembros van participando. Estas son las categorías que regularmente colocan al momento de desarrollar el diagrama, que son personas, equipos, materiales, métodos y medio. Aquí les pones el ejemplo de la torta, voy a leer el ejemplo de la torta y a la vez también voy a hacer el mismo ejemplo del tema de la comunicación. En el caso de personas, los miembros del grupo en su mayoría son muy cerrados, hablan muy poco. En el caso de los equipos, muchos miembros no cuentan con acceso a internet y teléfono inteligente para fortalecer la comunicación fuera de los espacios físicos. En el caso del método, no existen estrategias determinadas para desarrollar la comunicación efectiva, no sé. Aquí podemos ver ya específicamente el de la cocina, ¿verdad? Esto también lo van a tener en la guía. De manera general, resulta un elemento de gran importancia en la etapa del diagnóstico, ya que todos vamos aportando en qué está pasando, qué es lo que sucede, que esta situación se está presentando, cuáles son las causas de esta situación. Y como se genera como una lluvia de ideas, ninguna idea está errada. Luego se hace un análisis de que sí está acorde o que se ajusta y que no. Y después que se define ya lo que sí se ajusta y no, se generan las soluciones para esa situación. Este diagrama también, digamos que es el sustituto de un árbol de problemas, un árbol de causa y efecto, ¿verdad? Y bueno, lo importante es entender, es un medio para entender la problemática y poder hacer un plan de atención. Otros de los instrumentos que vamos a estar utilizando, ¿verdad?, serían propiamente los informes y las fichas. En el caso de los informes son documentos escritos que se presentan, donde se presentan resultados, conclusiones, recomendaciones sobre la intervención del grupo, que proporciona una síntesis clara sobre todo el proceso de atención, antes, durante y después podemos desarrollar informes. Va a depender, ¿verdad?, de la situación y del momento en el que estemos desarrollando. Regularmente los informes tienen una estructura, un formato establecido, incluyendo elementos muy relevantes de la intervención. Son documentos muy importantes para nuestro desarrollo como trabajadores sociales. Y en el caso de las fichas, sean grupales o individuales, son herramientas de registro. Regularmente es un instrumento de registro y de seguimiento. Contiene información relevante sobre los miembros del grupo. Hay momentos, regularmente se utiliza mucho la ficha individual para tomar datos generales de cada uno de los miembros del grupo. Esto nos va a permitir que es recopilar información y organizarla de una manera sistemática, nos facilita el seguimiento y la evaluación del progreso individual y grupal de los miembros del grupo como tal. Y se elabora incluyendo datos y elementos propios de la ficha que se esté desarrollando. Por otro lado, también tenemos el cronograma. El cronograma es un instrumento muy utilizado o debería ser muy utilizado al momento de trabajar con grupo. Cada una de nuestras sesiones debería tener un cronograma. ¿Qué es el cronograma? Es una presentación visual de un plan o programa que muestra las actividades, qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Permite organizar y visualizar plazos, los límites y facilita mucho la coordinación y el seguimiento. Cuando vamos a hacer un cronograma de una sesión que vayamos a tener con un grupo, bueno, ahí yo se los coloco. Esta actividad, el objetivo de la actividad, materiales, porque siempre hay que usar materiales y a veces ni siquiera se le da como mucha importancia a esto, y el responsable si estamos trabajando con otros profesionales. Por ejemplo, a las 9 inicia nuestra intervención o nuestra atención al grupo. La actividad va a ser una dinámica de presentación, una dinámica rompehielo. La descripción de la dinámica es cómo se desarrolla la dinámica. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, romper el hielo entre los miembros del grupo, integrarlo, lo que sea el objetivo que usted determine. ¿Cuáles son los materiales? Bueno, esta dinámica incluye el papel, incluye lápices. ¿Y quién es el responsable? Esto sería como los elementos generales del cronograma. Obviamente va a depender de usted y su intervención, porque si tiene que agregar o quitar un elemento, lo puede hacer. La carta descriptiva y la crónica. Las crónicas regularmente son desarrolladas en grupos. ¿Y qué es la crónica? Bueno, la crónica es un relato. Es el registro escrito de un acontecimiento relevante que ocurre durante la sesión del grupo o incluso de toda la sesión. Permite documentar y recopilar la evolución de los temas tratados en el grupo. Es echar el cuento, desde que inicia hasta que cierra esa atención. Para su desarrollo se puede tomar, digamos, referencia, se puede hacer secuencial, crónica 1, crónica 2, crónica 3, ¿verdad?
y puede anexarse o puede apoyarse mucho de las notas que podamos agarrar durante las sesiones. Las crónicas grupales son instrumentos muy importantes para el profesional que se dedica a este tipo de atención, ya que permite registrar y documentar de manera sistemática las actividades y los avances, incluso las dificultades que se presentan con el grupo y, ¿por qué no?, los logros. Proporcionan ese registro histórico de la evolución del proceso del grupal. En el caso de, digamos, ya la carta descriptiva, es un documento que como su nombre lo dice, tiene como objetivo describir de manera detallada los objetivos, contenidos, metodologías, la evaluación de un programa o actividad que desarrollamos con el grupo. Proporciona una guía clara y estructurada de la implementación de un programa, facilita la comunicación y coordinación de los profesionales y los participantes y permite evaluar el cumplimiento de los objetivos. Para desarrollar esta carta se redactan elementos mencionados, asegurándose que sean comprensibles y accesibles para los participantes. Y digamos que el resultado de la carta pudiera ser propiamente el cronograma de actividades. La matriz DOFA, que resulta muy útil para poder trabajar de manera individual con los participantes o los miembros del grupo, como de manera general con el grupo. Cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades, cuáles son las debilidades y amenazas que se presentan en el grupo o en cada miembro. Incluso el poder evaluar con cada miembro a través de una encuesta. Estos elementos nos permiten visualizar de manera detallada la apreciación de los miembros y esto puede ayudarnos a hacer una intervención más efectiva al momento de trabajar con grupos. El pensamiento, ¿verdad?, que les dejé. El trabajo social con grupos nos muestra el poder transformador de la colaboración y el apoyo mutuo. Sobre todo creo que eso es en lo que se enfoca. Al unir nuestras fortalezas y experiencias, creamos espacios donde las voces encuentran resonancia, donde los lazos se fortalecen y donde la comunidad se empodera. En estos espacios el cambio se convierte en una posibilidad tangible y juntos, como equipo, tejemos una red de apoyo que rompe barreras y construye puentes hacia un mundo más inclusivo y justo. Y quise dejarles esta reflexión al final porque tiene que ver mucho con el tema de la construcción en equipo, el trabajo social con grupo. Y se nota la cohesión. Es muy lindo lograr esto, lograr transformar una visión muy individualizada con una individuación colectiva donde me preocupe el otro, porque si me preocupa el otro, si el otro está bien, yo voy a estar bien. Y ese mismo pensamiento lo tienen todos los miembros del equipo y hacen que las cosas fluyan. Listo, hemos terminado este encuentro, espero que haya sido bastante enriquecedor para ustedes como lo fue para mí. Nos encontramos en las próximas formaciones. Les recuerdo que ya viene por ahí el segundo Congreso Internacional de Trabajadores Sociales organizado por Fundabrit, una experiencia que no se pueden perder y que estaremos desarrollando a través de esta plataforma, así que active la campanita, primero suscríbase y nos encontramos la otra semana. Chao, chao.